Profesor, cordial saludo. Mi nombre es Giovanni Rodríguez. Voy a empezar con mi presentación sobre muestra y técnicas de recolección de datos. Inicialmente hablaremos de etnografía. Etnografía hace referencia al estudio personal y de primera mano en las comunidades. Es un trabajo de campo y el investigador generalmente se traslada al lugar propio de los actores. Implica convivencia y estadía regular y exige un esfuerzo y disciplina para recoger los datos. Dentro de las estrategias de investigación que hay, pues tenemos la observación participante. La observación participante es una de las técnicas etnográficas más referidas. Para algunos, incluso la observación participante constituye el rasgo más distintivo de la investigación etnográfica. Se puede empezar por plantear que la observación participante apela a la experiencia directa del investigador para la generación de la información en el marco del trabajo de campo. También tenemos el diario de campo, que básicamente, como lo dice, es un libro o diario que generalmente está lleno de notas con fechas, referencias, datos, lugares, son muy específicos, donde se describe lo que ha venido sucediendo en el terreno y permite la interpretación realizada por el etnógrafo. Tenemos el informante, pues que dentro del contexto colombiano habla como de un soplón. Sin embargo, en el contexto de la etnografía es la persona con la que el etnógrafo establece una estrecha y prolongada relación, constituyéndose en una fuente de conocimiento de la vida social estudiada. Tenemos también la entrevista etnográfica, que en un sentido amplio se puede partir de definir la entrevista etnográfica como un diálogo formal orientado por un problema de investigación. No se debe confundir con una entrevista de diálogo informal. La entrevista es una técnica de investigación muy clara y que tiene unos contextos y una forma de registro del diálogo. En el sentido de la entrevista etnográfica es un diálogo formal, no es algo improvisado. Iremos ahora a la etnografía virtual. La etnografía virtual nos habla La etnografía virtual nos habla básicamente de la adaptación del método etnográfico a los espacios virtuales. Cuando hablamos de etnografía virtual estamos haciendo referencia a distintas propuestas metodológicas elaboradas a lo largo de los años 90 y 2000, cuando tuvo pues auge y popularidad todo el tema del Internet. Pero se puede definir como el estudio etnográfico de la cultura e interacción entre individuos o entre individuos y máquinas en espacios de carácter virtual. Tenemos dentro de los aspectos la lectura y documentación. En la relación a la etapa de documentación, las TIC, especialmente Internet, proporcionan enormes facilidades de búsqueda y acceso a diferentes fuentes documentales en formato digital. Por ejemplo, libros digitales, revistas, ponencias, informes de investigaciones, actas, etcétera. Tenemos también la observación y participación, pues, y aquí es importante notar que con los entornos virtuales las situaciones a observar se amplían, en el sentido de que además de observar las situaciones sociales tradicionales de interés con la ayuda de las nuevas tecnologías, se suman nuevas situaciones de interés social, por ejemplo las intervenciones, interacciones sociales, realizadas a través de chats, foros de discusiones, listas de distribución, telefonía, así como las simulaciones que generan otras tecnologías. También tenemos la conversación y la narración. Las técnicas de conversación y narración suelen auxiliarse de materiales documentales y de observaciones, situación que también ocurre en los entornos virtuales pero con mayor frecuencia y exigencia. Es de imaginar que la naturaleza y concepción de las técnicas conversacionales sufran modificaciones al ser aplicadas en entornos diferenciados a los entornos para los cuales fueron pensadas, alterando de ese modo algunas ventajas y limitaciones que ostentan en su entorno natural. Nos iremos ahora a la teoría fundamentada. La teoría fundamentada es un diseño metodológico que pretende generar teorías que expliquen un fenómeno social en su contexto natural. Tenemos el método comparativo constante, que nos habla que el investigador simultáneamente codifica y analiza los datos para desarrollar elementos organizadores. Mediante la comparación continua de incidentes específicos de los datos, se refinan e identifican sus propiedades, explora sus interpelaciones y los integra en una teoría coherente. Tenemos el muestreo teórico, que es donde el investigador selecciona nuevos informantes a estudiar según su potencial para ayudar a refinar y expandir
las teorías ya desarrolladas, realizando al mismo tiempo la producción, recolección y análisis de los datos y aludiendo al proceso de selección de nuevos informantes. Tendremos investigación-acción. La investigación-acción es una forma de investigación que podría ligar el enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social que respondiera a los problemas sociales principales de entonces. Mediante la investigación-acción se puede lograr de forma simultánea avances teóricos y cambios sociales. Dentro de esta tenemos la observación, que consiste en visualizar el fenómeno y su contexto que se pretende y el contexto que se pretende estudiar. El investigador debe ser más que vista, debe ser tacto y escucha. Es un procedimiento práctico que permite descubrir, evaluar y contrastar realidades en el campo de estudio, y la observación directa se emplea en la recolección de información de manera directa en el campo de estudio. La observación participante es donde el investigador es un sujeto activo en la investigación, donde permite la interacción socializadora de los protagonistas, permite que la recolección de la información sea de veracidad y de credibilidad. La observación participante es uno de los procedimientos de investigación más utilizados en la investigación cualitativa y uno de los elementos más característicos de la investigación-acción. La entrevista semiestructurada, que se emplea en la recolección de información de manera ordenada y organizada, permite al investigador elaborar preguntas con opción de argumentación, de desarrollo y de razonamiento. Es una técnica de utilidad en la investigación cualitativa y en la investigación-acción. Y tenemos grupos de discusión de larga duración. Esta técnica puede conformarse como full groups o minigrupos. La variante es su duración, puede abarcar de 3 a 8 horas. Se trata de una variante de grupo de discusión a la que recurre la investigación cuando tiene planteados un amplio número de objetivos o cuando hay necesidad de profundizar en un tema específico. En el estudio de caso, podemos decir que el estudio consiste en un método o técnica de investigación habitualmente utilizado en las ciencias de la salud y sociales, el cual se caracteriza por precisar de un proceso de búsqueda e indagación, así como el análisis sistemático de uno o varios casos. Tenemos entrevista en profundidad, que consiste en desarrollar un proceso en el que el entrevistador incentiva a un entrevistado para que libre y detalladamente exprese sus sentimientos y manifieste sus impresiones y actitudes relacionadas con el objeto de investigación. Tenemos también pruebas o test de asociación de palabras, que consiste en leer al sujeto una lista de palabras una a una y pedirle que responda a cada una con la primera palabra que se le ocurra o le venga a la mente. Generalmente lo podemos usar para identificar atributos. Técnicas de observación. Por medio de la observación podemos obtener información en cuanto al registro de las características o comportamientos de un grupo de individuos o elementos sin establecer un proceso de comunicación directo con ellos, es decir, no disponemos de la colaboración explícita por parte del colectivo analizado. Este tipo de técnica generalmente se utiliza como complemento de otras porque puede advertirnos sobre aspectos no visualizados o encontrados con algunas de las técnicas de investigación habituales. Y finalmente tenemos la fenomenología, que en su sentido más amplio se refiere a la percepción del significado de un evento de una persona en comparación con el caso que ya que existe externamente fuera de esa persona. La entrevista, tenemos una opción que es un método indirecto predominante cualitativo que se utiliza para obtener información en profundidad, ampliar datos, adquirir detalles, extender horizontes, recabar nuevas ideas o cuando otro sistema directo es difícil o imposible de utilizar. Tenemos el análisis del contenido, es la técnica que permite investigar el contenido de las comunicaciones mediante la clasificación en categorías de los elementos o contenidos manifiestos de dichas comunicación o mensaje. En esta metodología de análisis interesa fundamentalmente el estudio de las ideas comprometidas en los conceptos y no de las palabras con que se expresan. Estudia la comunicación o mensaje en el marco de las relaciones emisor-receptor. Y por último, observación directa. La observación directa pues es el fenómeno de estudio, es una técnica bastante objetiva de recolección. Con ella puede obtenerse información aún cuando no exista el deseo de proporcionarla y es independiente de la capacidad de veracidad de las personas a estudiar. Por otra parte, como los hechos se estudian sin intermediarios, se evitan distorsiones de los mismos. Sin embargo, pues es importante tener un tema de observación y cuidar el entrenamiento del observador para que la información tenga validez científica.
Bueno, creo que hasta que llega mi presentación. Muchísimas gracias por la atención.